Pues buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos al programa Juan Lancam Investigaciones. Tenemos un programa hoy acerca de la función del detective privado. O sea, es un tema muy interesante porque la gente piensa que cuando vemos las películas de Hollywood, un detective es así. No, es totalmente diferente. Pero no lo voy a decir yo, sino nos lo va a decir nuestro invitado a continuación. Antes que nada, quiero decirles que ayer anunciamos el curso Vigilancia y Contravigilancia. Más detalles próximamente. Bueno, pues tenemos aquí a Emilio Albarracín, analista de inteligencia, ciberinteligencia, ciberseguridad y detective privado. Bueno, buenas tardes, de verdad un placer. Bienvenido a la Casa de la Sabiduría. Tenemos a alguien que tiene algo que explicarnos. Encantado. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Bueno, pues es un placer, ¿no? Tener a un profesional de categoría, de alta categoría, y además con una sabiduría de haber trabajado en muchas cosas. Pero bueno, hoy te toca hablar de lo que es un detective privado y qué hace un detective privado, qué es lo que investiga, en qué mundo se introduce el detective dependiendo del caso que le soliciten. Pero cuéntalo, por favor. Adelante. Nada, mira, te hablo de España, que es donde nosotros vivimos. El detective privado, pues dentro de una regulación, de una ley que existe, que actualmente es la Ley 5 del año 2014, de 4 de abril, de seguridad privada, es donde rige la figura de la investigación privada, la cual la desarrolla los detectives privados. Entonces, esa ley deja muy atada o acotado, como lo queramos ver, el tipo de investigación que puede hacer un detective privado. Siempre, y es un poco la disputa a día de hoy que se puede estar teniendo entre colegios profesionales, asociaciones, etcétera, es no solapar o no pisar ciertas áreas que es la investigación pública, lógicamente hecho por las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía, guardia civil, etcétera. Entonces, la investigación privada que la ley permite al detective privado viene siempre a instancia de un particular donde quiere una investigación y la ley no permite que esa investigación sea de un delito perseguible de oficio. Por ejemplo, vamos a poner, si yo voy a robar un banco, ese delito lo persigue ya de oficio la policía, no tiene que tú denunciarlo. Están robando el banco, vale. Un ejemplo muy simple, muy tonto, pero para que lo vayamos entendiendo. Otro ejemplo, si yo estoy en la mitad de la calle, a ti, pegándote, no lo puede investigar un detective privado porque eso es otro delito perseguible de oficio porque ya la gente que está viendo o la propia policía hace esa investigación. Vale, tenemos delitos que la ley española puede categorizar como semiprivado o privados, que esos son los que va a investigar el detective privado. Para que podamos entenderlo, te pongo un ejemplo. Las injurias, las calumnias. Yo digo que el vecino de enfrente, mi vecino, me publica en internet cualquier tipo de palabrota, de insulto. No voy a decir ninguno, si no se te puede ofender a los oyentes, pero tú sabes, fulanito tiene tendencia sexual de no sé cuánto y lo hace público en redes sociales, pues es un delito privado, donde tú, para denunciar, tienes que aportar. eh, se me ha ido ahora, tenemos nosotros el procurador y tú tienes que poner la demanda, no es una denuncia, ¿vale? Lo vamos entendiendo hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de delito que el detective privado lleva en España. Aunque parece que pueda ser poco, que realmente lo es, podría la justicia, las leyes, darle un poquito más de cuerda, pero a día de hoy está bien. No es poco, pero podría darle cuerda más. Te pongo un ejemplo más antes de continuar con las preguntas. Si yo estoy haciendo una investigación ahora mismo para alguno de tus oyentes, de los que nos estén viendo, y en un momento dado descubro que se ha producido un robo en el momento o que hay una muerte in situ, quiere decir, del delito privado ya pasa a ser público, la ley obliga a ese detective a no poder continuar, a tener que en ese momento llamar a la policía, facilitarle todos los datos de su investigación
y ser ellos quien continúe. Entonces hay muchas asociaciones profesionales que reivindican que ciertas muertes, ciertos robos, ciertas cosas, sí puede hacerlo un detective privado porque al fin las pruebas se las da a la policía, quiere decir, ya le da medio trabajo hecho. La policía lo que hace es unir todas las piezas otra vez con sus investigadores y presentarlo en el juzgado. Yo entiendo que hay delitos o investigaciones, lógicamente, que no debería de salir nunca de policía, guardia civil, etcétera. Vamos a poner un ejemplo, narcotráfico. No lo veo claro que lo pudiera llevar un detective, pero hay otras que sí, o al menos si se lo encuentra en el camino, ya que siguiera con la colaboración. Muchas veces eso sería gratificante para los propios detectives. Muy interesante los apuntes que has comentado, tema de narcotráfico, el tema de la investigación cuando ya tiene que entrar la policía y te pide toda tu investigación, aunque hayas investigado, vamos a decir, cosas que te hayan solicitado por los familiares de turno, o por ejemplo has hablado de las injurias y calumnias. Podríamos debatir cómo el Código Penal español pues, podría mejorar, pero no es el caso hoy. Hoy estamos hablando de la función y es importante que la gente entienda que la función de un detective es arriesgar hasta su vida. Vamos a ponerlo así claramente. Muchas veces hemos visto tragedias, pero siempre nos lo ponen en la ciencia ficción. Pero la realidad de un detective privado, es decir, en este mundo, por ejemplo, en España, aquí en España, no se le ha dado, creo, es una puntualización que hago, ese valor que, por ejemplo, en Estados Unidos el detective privado es algo, vamos, de alto prestigio, de alto copete. Lo ponen en los cines, los niños dicen, quiero ser detective privado, ¿no? Es decir, entran en una pasión, ¿no? Es decir, de querer hacer lo que hace ese. Pero realmente luego también hay muchas polémicas, ¿no? Porque luego hay temas de burocracia, que si dicen dónde te metes tú, porque siempre van a sacar al detective en televisiones autonómicas, no en las teles que paga el contribuyente. Que sería importante, por ejemplo, entrevistar a un detective, por ejemplo, en tu caso, y preguntarle, en este caso, ¿cómo se investiga la desaparición de un menor? ¿Cómo es la contratación de un detective por parte de las familias? Vale, mira, para empezar, como antes de empezar con la pregunta que me has hecho, te haría hincapié de que hay mucha diferencia del detective americano, el detective privado americano, porque allí la justicia o la ley, en este caso la ley, es muy garante, pero en España, aunque vivimos en una democracia, una libertad plena, no es tan garantista. Te hago una pincelada y ya vamos a la pregunta. Aquí yo soy joven, ¿sabes? Aunque me veas calvo, yo nací en el 83, yo soy joven de edad, pero los antiguos vienen contando que ya en la época de Franco, sobre todo parte de la transición española a las clases medias, bueno, a clase media no me refiero a las clases dominantes, a los políticos, a las altas esferas, siempre las investigaciones le han dado mucho miedo, le han dado muchas molestias. Entonces, en España, en la época de Franco, un detective privado tenía bastante, entre comillas, libertad y después fueron poco a poco con leyes, por decirlo de alguna manera, cerrando el grifo hasta el día de hoy. Pero ahí donde parte las clases dominantes, las clases políticas, al menos aquí en España, le tienen miedo a la verdad o a que salgan los trapos sucios. Como un último detalle, ya continuamos, ha habido detectives privados que han investigado para partidos políticos, no vamos a decir nombres, y han sacado trapos sucios. Ha habido detectives privados que han colaborado con excomisarios que están en la cárcel por las cloacas del Estado, ¿sabes? Entonces, partiendo la pregunta y centrándonos, ¿qué tendría que ser una familia que tiene una desaparición de un menor? Mira, yo quiero empezar diciéndote que ese sería o ese es el peor de los casos para un detective o para cualquier investigador, porque partimos la base de que nosotros tenemos dos desapariciones. La voluntaria, yo hoy hago las maletas, no digo nada a nadie, me voy, vale. Ese es libre, ¿sabes? Ha elegido irse. Muchas personas a día de hoy se van
investigando y por detectives privados españoles se logran encontrar. Y a lo mejor una persona que vivía en Málaga aparece 15 años después viviendo en Oviedo. Libremente esa persona, por los motivos que sea, decidió irse. Estaba harto de su familia, de sus amigos, de su trabajo, de su pareja y de una noche a la mañana dio el carpetazo. Seguramente lo planeó todo, lógicamente, pues con qué ropa se iba a ir, una mochilita, claro, y se fue. Tenemos la parte de la investigación privada, la más complicada del desaparecido, la que no desaparece de manera voluntaria. Entonces, viene una familia que quiere contratar a un detective por una desaparición no voluntaria. Vale. Me haces el hándicap, que es lo más complicado, de un menor. Tenemos que tener o diferenciar qué tipo de menores. Te pongo, antes fuera de cámara hemos hablado de la chica Lucía, que desapareció en Álora, pero podemos poner el ejemplo de la chica Melody, la inglesa, que desapareció en Portugal. Entonces, si son menores de tan corta edad, el tren llega vía muerta. Son complicaciones muy gordas. ¿Por qué? Porque lo que, aparte de que el detective, el concepto legal que dice la ley, es que la investigación tiene que tener un interés legítimo, tiene que ser la propia familia directa quien denuncia, no me vale mi primo, padre, madre, hermanos o abuelos, familia directa con un interés, y como dice la ley, el interés tiene que ser legítimo, no vale, es que yo cuando estaba en octavo me enamoré de una chica, quiero encontrarla, ahí no hay interés legítimo, entonces los padres, hermanos o abuelos quiere denunciar la desaparición de un menor, y como te he dicho, si es un menor muy chico, partimos la base que la investigación a- a- todas son muy parecidas, pero si fueran fáciles, no habría desaparecido en España. Hoy en España hay una página que se llama SOS Desaparecidos, que todos los días publican desaparecidos y muchas veces publican desaparecidos que han aparecido, ya sea voluntarios por investigaciones, y lo quitan de la lista. Entonces, pues como en todas las películas que vemos en Hollywood, en el cine, en Netflix, pues hay que montar las últimas horas de esa persona desaparecida. En este caso, te he puesto como ejemplo un niño o niña, da igual el sexo, que sea pequeño. ¿Qué pasó? Si ponemos un ejemplo que han llevado varios detectives, bueno, los dos casos que hemos nombrado, tanto Lucía como Melody, han trabajado detectives españoles. Lógicamente, Lucía es en Málaga, han trabajado detectives malagueños, y en el caso de Melody, la niña inglesa desaparecida en Portugal, trabajó un detective de Barcelona muy bueno, muy conocido, no digo nombre, muy bueno, muy conocido, y pudo esclarecer bastantes cosas, lógicamente, bastantes cosas. No ha aparecido la niña todavía, pero sí pudo demostrar que pudo haber redes de pedofilia, etcétera, etcétera. Sí, me pones cara, sí. Lo que pasa es que muchas veces la verdad nunca se descubre, o la verdad duele tanto que muchas veces no quiere descubrirse, ¿me entiendes? Pregúntame. Hay una cosa importante, Emilio, porque precisamente después de todo esto que estabas diciendo, te iba a preguntar sobre el caso de Madeleine McCann, sobre todo por el tema exacto de la función del caso, de lo que han dicho estos artículos. Pero sigue, por favor, de lo que estás hablando, porque sí, efectivamente has hablado de un detective privado muy conocido que ha tratado el caso de, creo, el niño de Somosierra, que desapareció raramente, pero bueno, no lo voy a comentar, hay tanta crónica negra, pero bueno, continúa por favor porque has Sí, nombrado un punto muy importante. ¿Qué pasa con el claro. caso de Madrid? Pues entonces, claro, el detective pues se metió en el submundo en el que vivimos, entonces estuvo encontrando tratas de menores, pedofilia, incluso pudo investigar. Estoy hablando siempre de memoria, esta entrevista no me la he preparado para que vea que no hay trampa ni cartón, entonces creo que pudo haber intereses incluso políticos por medio, hubo la policía, los policías que hicieron la investigación de Portugal escribieron un libro que a lo mejor en su momento no fue lo idóneo, después tuvieron que hacer 20.000 declaraciones en defensa de esos propios policías o investigadores, porque si no recuerdo mal, desde el primer momento no hilaron bien, porque siempre nosotros tenemos el concepto de que tú llegas a la policía, me ha desaparecido el niño, pero hasta hace muy poco
no se tomaban real a esas cosas. Siempre tenemos en la mente, tenemos la leyenda de las películas, tiene que pasar 48 horas, 24 horas. No, a día de hoy todos los manuales, de hecho, si los policías son profesionales, se le dicen que todas las investigaciones de desaparecidos se tienen que dar como real.